Montaño MM01, mecánica aplicada intensivo. Vamos a realizar el ejercicio 10-110, que nos dice: dos barras uniformes, cada una de masa M y longitud L, están unidas a los engranes mostrados en la figura. Para el intervalo de valores de 0 menor o igual al ángulo menor o igual a 180 grados. Que nos dice: para determinar la posición del equilibrio del sistema y establezca cada caso si es estable, inestable o neutro. Vamos ahora al diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre le sacamos la altura y le asignamos un número a cada engranaje. El número 1 al engranaje más pequeño, el número 2 al engranaje más grande. Y la altura del engranaje número 1, aquí se la coloqué, que es 1/2 por coseno por 1,5 del ángulo. Y del engranaje 2, 1/2 por coseno del ángulo. Y vamos a sacar ahora la energía, que la energía va a ser igual a la sumatoria de la energía potencial. Que nos dice B, que nos dice que es la energía potencial del cuerpo con respecto a la fuerza elástica. Y BG, que nos dice que es la energía potencial que puede ser realizada por su peso. Y vamos ahora a sustituir los valores, que aquí vamos a colocar W, que es el peso del trabajo, abrimos paréntesis, 1/2 por coseno por 1,5 del ángulo, más el trabajo del peso por 1/2 por coseno del ángulo. Aquí se lo muestro, que el 1 que es del engranaje número 1 y el 2 que es del la altura del engranaje número 2. Esto va a ser nuestra ecuación número 1. Vamos a realizar derivada de la ecuación que nos dice: la primera derivada de la energía en función del ángulo es igual al trabajo del peso entre 2, abrimos paréntesis, menos 1,5 del seno por 1,5 del ángulo, cerramos paréntesis, más el trabajo del peso entre 2, abrimos paréntesis, menos el seno del ángulo. Ahora vamos a realizar factor común, que menos el trabajo del peso entre 2, abrimos paréntesis, 1,5 del seno por 1,5 del ángulo más el seno del ángulo. Esto va a ser nuestra segunda ecuación. Aquí se los coloqué. Vamos a aplicar la segunda derivada. La segunda derivada de la energía en función al ángulo cuadrado menos el trabajo del peso entre 2, abrimos paréntesis, 2,25 coseno por 1,25 del ángulo más el seno del ángulo. Sustituimos la primera derivada, que nos dice: la primera derivada de la energía en función al ángulo es igual a 0 por 1,5 del seno por 1,5 del ángulo más el seno del ángulo, nos da igual a 0. Cuando el peso sería nulo o 0, automáticamente todo nos dará 0 y la energía estará en equilibrio. Esta energía nos dio 0, ya está en equilibrio. Esto ocurre cuando la energía potencial del sistema es mínima. Esto es cuando la primera derivada de la energía en función con el ángulo es 0 y la segunda derivada de la energía en función con el ángulo cuadrada es mayor a 0. Ahora, para el ángulo debemos suponer varios ángulos, que es el que nos daría a nosotros cómo calcular si está estable o inestable. Para calcular el inestable utilizamos el ángulo 0. Ahora vamos a la ecuación. La segunda derivada de la energía en función al ángulo es igual a menos el trabajo del peso entre 2, abrimos paréntesis, 2,25 coseno por 1,5 del ángulo más coseno del ángulo. Ahora sustituimos los valores de los ángulos. La segunda derivada de la energía en función al ángulo cuadrado menos el trabajo del peso entre 2, abrimos paréntesis, 2,25 coseno de 0 grados más coseno de 0 grados. Esto nos va a dar como resultado, esto va a ser igual a menos el trabajo del peso entre 2, abrimos paréntesis, 3,25, que nos va a dar que va a ser menor a 0, que esto va a ser inestable. Es inestable. Esto ocurre cuando la energía del sistema es máxima. Esto es cuando la primera derivada de la energía en función al ángulo es igual a 0 y la segunda derivada de la ecuación
en función al ángulo cuadrado es menor a 0. Por último, se utilizó el ángulo de 137,8 grados. Esto es por ensayo por error, pero para no estar haciendo tanto ensayo y error, de una vez se aplicó el ángulo de 137,8 grados, que es el máximo que te va a dar. Ahora vamos a la ecuación. Aquí no coloqué la segunda ecuación, solamente la coloqué y sustituí los valores directamente. Vamos a leer la ecuación. La segunda derivada de la energía en función al ángulo cuadrado es igual a menos el trabajo del peso entre 2, abrimos corchete, 2,25 coseno, abrimos paréntesis, 1,25 por 137,8 grados, cerramos paréntesis, más el coseno de 137 grados, 137,8 grados, cerramos paréntesis. Esto nos va como el resultado, esto va a ser igual al trabajo del peso entre 2, abrimos paréntesis, 2,75, y va a ser mayor que 0. Esto va a ser estable. ¿Por qué estable? Esto ocurre cuando la energía potencial del sistema es mínimo. Esto es cuando la primera derivada de la energía en función al ángulo es igual a 0 y la segunda derivada de la energía en función al ángulo al cuadrado es mayor a 0. Y con esto concluimos con esto solucionamos el problema que se nos había planteado al principio. Gracias por todo.